Buenas noches a todos, una noche más para estar en la serie de Casados pero Felices. Quiero recordarte que hemos empezado hace 8 días la serie de cómo tener y ser un excelente padre o mejorar en nuestra paternidad y maternidad, que hemos llamado Escuela de Padres. Esta es la segunda parte. Hoy estaremos mirando algunas cosas que creemos que se pueden abrir mucho. Trataremos de ser un poco concretos, pero recordemos que los temas de los hijos son bien extensos. Quiero que recordemos solamente que somos llamados a que nuestros hijos van creciendo, pero nosotros como padres también somos llamados a crecer. Así como tú ves que tu hijo crece y tiene diferentes etapas, como padre y madre tú tienes que tener un crecimiento igual que ellos. Entonces, qué bueno estar esta noche contigo, amor. Buenas noches. Buenas noches, gracias Amandita. Un saludo muy especial a todos nuestros asistentes o audiencia. Nos parece muy importante dirigirnos a ustedes y compartir de corazón nuestra experiencia como padres, como esposos. Este programa se llama Casados pero Felices, pero estamos desarrollando un capítulo especial de Escuela de Padres. A ninguno nos enseñaron de pequeños o recién casados mejor cómo ser papás. Algunos aprendemos por ensayo y error, otros están aprendiendo de una manera que no es la adecuada, otros ya aprendieron o nunca aprendieron. Y la verdad es que uno ve a veces a la gente mayor, a los abuelitos de uno los veía y ellos como que terminan todavía de criar lo que los padres no han podido hacer. En todo caso, la Biblia nos habla de que en el Salmo 127 dice: como saetas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Y cuando la Biblia habla también de los hijos en Salmo 127:4, está hablando de que los hijos son una bendición. Es tu experiencia, nosotros te hemos enseñado cómo ser un padre, pero siempre necesitamos refuerzo. Y esta escuela de padres lo que busca es precisamente eso, ver qué errores uno comete en la formación de los hijos y cómo mejorar para que tú también aproveches de la experiencia de personas que van más adelante que tú en la formación de los niños. Ser padre o madre es un desafío y un reto para el cual nadie está preparado, pero que la Biblia nos da indicaciones de cómo serlo. Tratamos siempre, queremos ser lo mejor, pero también vamos a cometer errores y son cosas que Dios nos va a ir enseñando poco a poco. Ahora yo quiero que pensemos en esta noche en el primer punto que queremos dejar, y es que para la educación de nuestros hijos necesitamos tener un frente unido. ¿Qué significa? Que papá y mamá están de acuerdo. El mutuo acuerdo para todo en la vida de los hijos. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33 dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que Dios nos ha llamado a paz. Dios nos ha llamado a tener un control y una claridad en lo que hacemos. Parte de lo que hacemos como pareja muchas veces, ¿cierto, Juan? Y lo hemos vivido y pasado, es que a veces los hijos buscan cuál de los dos papás les va a dar la razón para lo que ellos tienen. Y nosotros pasamos eso muchas veces en la vida de Paula y aún en la vida de Felipe. Y es que iban y me preguntaban a mí, ¿puedo ir a tal cosa? Y yo les decía, no. Y luego iban y buscaban a Juan y Juan decía, sí. Entonces, claro, ellos, como dice el dicho jocosamente colombiano, el mono sabe a qué palo trepa. Entonces nosotros tenemos que tener un frente unido y eso nos pasó muchas veces, ¿cierto? Que tenemos muchas anécdotas. Demasiadas. Pero, por ejemplo, acerca de tener celular o no tenerlo. Yo soy muy dada a la tecnología, Amandita. No. No, creo que rompiste una vez un celular. Sí, yo recuerdo que un día tú le dijiste a Pau acerca del uso del celular. Era básicamente, y como ella no hizo caso, pues entonces tú tomaste una medida fuerte. A veces nosotros no sabemos cómo actuar ante las circunstancias que se nos presentan. Y no sé si enfocarnos mejor en los adolescentes y jóvenes, porque los bebés, gracias a Dios, están en una etapa de formación donde solamente lloran y tú los puedes atender en una de las necesidades. ¿Ah? Ahora les dan muchas tabletas a los niños. O sea que la tecnología se tiene que aprender y pero tiene que haber un los mutuo 4, acuerdo desde 5 comienzo. años o 6 años más. No, ahora hay papás que le compran a un niño un iPad y lo sientan en el iPad y lo mantienen entretenido desde el año. Sí, entonces todo eso toca ponernos de acuerdo. Por eso es importante el mutuo acuerdo, para que podamos no solamente corregir o limitar, sino también en qué momento se le dan ciertos privilegios a tu hijo. Hay hijos que lo han recibido todo, pero no quiere decir que por eso sean mejores que los demás
o sean más inteligentes o desarrollen más sus habilidades y expresiones. A veces nosotros cometemos el error de que al no pensar igual empezamos a darle ciertos privilegios a un hijo. Y el hijo entiende, el mensaje que él entiende es que él tiene libertad para que tome esos privilegios, pero no tiene los derechos. No sé si quieres hablar un poquito de los derechos y las obligaciones. Pues más que derechos y obligaciones, creo que el mutuo acuerdo nos da un equilibrio y una estabilidad para que no se haya una preferencia. Siempre cuando no hay un mutuo acuerdo en los padres y hay un frente que está desunido, el hijo puede decir yo soy el preferido de mamá o soy el preferido de papá y inclinan su balance hacia él para conseguir y poder manipular lo que ellos quieren sacar. Entonces por eso es tan importante el Frente Unido. El Frente Unido nos enseña a enseñarle a nuestros hijos deberes, pero también derechos y responsabilidades, que esto va muy unido a lo que Dios quiere que tengamos para que no haya confusión. El hijo tiene que tener claridad en cómo piensa papá y mamá, no es que él piense diferente a lo que yo pienso, tenemos que estar unidos en la manera en que enseñamos a nuestros hijos y eso va desde el colegio, desde la hora de dormir, porque si un papá dice, no, mijito, ya se va a dormir, son las 8, no, déjalo 5 minuticos, dice la mamá o el papá y viceversa, y entonces no se ponen de acuerdo, entonces el hijo sabe que el límite no está claro. El Frente Unido lo que hace es que los hijos tengan un límite muy claro para las cosas. Ellos en la adolescencia van a tratar de pasar esos límites y algunos lo van a lograr, otros no, pero siempre van a saber que tenemos un Frente Unido en la moral, en lo que es los principios de la casa, los deberes, las obligaciones. Por ejemplo, nosotros en la casa luchamos, ¿cierto? Los adolescentes, y creo que todo papá lucha con eso, que el oficio, las responsabilidades de la casa, todo esto a los hijos les cuesta, pero siempre que haya un Frente Unido para todo lo que se quiere. Nunca coloques un límite, o mejor, corrijas a tu hijo de un límite que no has colocado previamente. Nos parece muy importante, hemos escuchado, ¿no?, algunas parejas que establecen un sistema de premios y de castigos. Esos premios y castigos, si están solamente en tu imaginación, en tu mente, pero no se los has enseñado a tu hijo, pues no van a funcionar. Es importante que la pareja acuerde cuáles son los límites, luego los socialices con tu hijo. Cuando me refiero a socializarlos es informarle a tu hijo que van a haber esos límites. Por ejemplo, perder un privilegio puede ser el celular o puede ser acostarse más temprano o no ver televisión o cualquiera de estas cosas. Tú no puedes castigar a tu hijo diciéndole no te voy a dar comida la próxima semana, por ejemplo, porque esas son necesidades básicas y tu hijo te va a decir bueno, entonces me voy a ir a donde mi abuela que allá sí me dan de comer. Pero lo que sí puedes hacer es establecer, si tú no te portas bien, entonces te vas a acostar a tal hora o te voy a limitar tal cosa que sea cumplible. Nunca digas quedas castigado por los próximos 15 años, porque, por ejemplo, eso es una exageración, exagerar en la duración del castigo con tu hijo. Y tampoco es cumplible. Si a los 15 días tú dices, no, ya te levanto el castigo, pues tu hijo, el mensaje que va a recibir es, me pusieron no de 15 años, pero realmente eran 15 días. Entonces, lo que digas, cúmplelo, pero siempre en acuerdo. Lo que no puedes hacer es, por ejemplo, es decir a tu hijo, yo te voy a poner esta regla, si no te comes el postre, no te voy a dar de comer mañana. Y tu esposa pensar lo siguiente, decir, no importa que no te comas el postre, igual mañana te damos lo que tú quieras. A ella nos contradijimos los dos. La contradicción tiene un problema y es que el niño la capta como que si papá y mamá no están de acuerdo, ¿a quién le hago caso finalmente? Pues le voy a hacer caso a que más me convenga. Yo recuerdo una vez que Felipe estaba con los muchachos del grupo de alabanza y yo le dije, llegas a tal hora, y me llegó como 2 horas después. Y yo lo castigué como 3 meses. Y siempre me decían, es que pusiste el castigo muy largo. Pero recuerdo que después de que Felipe cumplió ese castigo y esa llamado de atención, Felipe nunca volvió a llegar, o llegar tarde, él siempre llegaba antes de la hora que nosotros le dijimos. Y creo que eso es bueno. Cuando los papás generalmente decimos, si tú haces esto, yo te doy tal cosa, y yo también lo hacía cuando los niños eran pequeños, estamos haciéndoles y enseñándoles que la obediencia es condicional a un premio o a un castigo, y no debe ser así. El niño tiene que aprender a obedecer, el joven tiene que aprender a obedecer, no porque se le da, no porque se le quita, sino porque es lo correcto. Entonces estamos formando un principio, no una ley que ellos pueden tumbar, pero es un principio de vida. Y creo que esto es muy importante en la vida de
el mutuo acuerdo y el frente unido con los hijos. El segundo tema que queremos tocar, no sé si ya podamos entrar, Amandita, pero el segundo tema es que en Romanos capítulo 1, quería hacerte cuenta que no lo hemos leído para poderlo leer esta noche, y es que dice el versículo 28 de Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y quería venir a un principio moral de Dios también para nuestros hijos. Y es que muchas veces hemos escuchado de parte nuestra, lo hemos predicado, y es que tus hijos al ver el ejemplo tuyo deben ser como tú, pero eso actualmente está revaluado. O sea, no puedes confiarte en que los hijos vean hacer lo correcto, te vean hacer lo correcto y ellos van a hacer lo correcto necesariamente. ¿Por qué? Porque hay dos fuentes importantes de información para tu hijo. Una son los padres, pero la otra son los amigos. Y si los amigos vienen y les dicen cosas totalmente contradictorias a lo que tú profesas, crees o practicas, entonces ellos van a tener una influencia sobre ellos también, sobre tus hijos. Entonces, el punto de la influencia es algo muy importante y es, ¿quién es la influencia de tu hijo o de tu hija? Tienes que conocer a los amigos, a las personas. Por eso venimos a la iglesia para que nos conozcamos todos y también podamos interactuar unos con otros, con personas que son creyentes, que son cristianas, que aman al Señor. Pero realmente ese no es el mundo real. El mundo real está lleno de gente que no ni entiende ni conoce a Dios. Aquí la Biblia, el apóstol Pablo está hablando acerca de esa gente que tiene mente reprobada. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo una vez que dejamos ir a Paula con una chica del colegio y la mamá nos dijo que se le iba a llevar a una vigilia a una iglesia, ¿te acuerdas? Y la llevó a una vigilia de la iglesia. Yo le dije, muy bien, me parece bien. ¿A qué iglesia? Nos dijeron la iglesia. Nosotros estábamos ocupados en la iglesia también, teníamos servicio ese día. Pero recuerdo tanto que Pau nos llamó y nos dijo, ahora la mamá, ya fuimos a la vigilia, ahora la mamá dice que vayamos a un concierto en un bar. Y cuando nos dijo eso, nosotros dijimos, ¿qué? Pero Paula, tenemos el permiso, fue para ir a una vigilia a una iglesia. Pero Paula nos avisó, entonces dijo, sí, pero la mamá está diciendo que no hay ningún problema, que podemos ir un rato y que ella se responsabiliza. Le dijimos, no, Paula, dinos dónde está y te vamos a recoger inmediatamente. Y resulta que sí, llegamos a la iglesia, estaban ahí y recogimos a nuestra hija y nos marchamos inmediatamente. Pero es acerca de los valores porque no todas las familias tienen los mismos valores. Que ¿sí? una de las cosas que siempre decimos es que hijo de tigre sale pintado o que de tal palo tal astilla, pero no es cierto, eso ya no se cumple y tú lo ves en la palabra, en ejemplos de los reyes. El libro de los reyes me gusta mucho porque tú ves que hay hombres que son tremendos. Un Ezequías fue un hombre que amó a Dios tremendamente, tenía principios, tenía valores muy fuertes y de él salió su hijo Manasés y Manasés hizo todo lo contrario a lo que hizo su padre Ezequías. David con Salomón. Entonces también otro ejemplo que es totalmente diferente y así tú ves diferentes reyes, no puedo entrar en todos ahorita, pero no es la garantía que lo que tú eres sea tu hijo. Tenemos que orar. Una cosa es lo que nosotros damos ejemplo y no podemos excusarnos de que, bueno, entonces como el ejemplo no sirve, entonces no lo doy. No, somos ejemplo, damos una guía, les ponemos y trazamos una enseñanza, una instrucción, pero la otra parte es estar orando por ellos, cubrir sus vidas porque ellos van a tener debilidades, van a jalar hacia el mundo, hacia la carne, hacia las cosas que no le agradan a Dios como tal vez nosotros en nuestra época de juventud lo hicimos. Por eso es que dicen que la juventud es vanidad y esta etapa como padres creo que es una etapa difícil, que es la etapa de la adolescencia, cuando vemos que nuestros hijos tienden a cosas que no son, así como puede haber un hijo que no haga cosas que afecten tu vida o tu integridad como familia, puede haber otro hijo que sí, pero lo importante es que nosotros podamos reaccionar, orar y Dios va ayudándonos a trabajar con cada uno de los caracteres porque como la mano,
Así son los hijos, es la misma mano, pero cada dedo es diferente. Y en una familia es igual. Podemos ser la misma familia, pero cada hijo tiene su carácter, su temperamento. Entonces, como padres es un reto aprender a crecer y a reconocer el carácter, el temperamento y las debilidades y las falencias que puede tener cada uno de nuestros hijos. Entonces, tenemos que tener una diferencia en dos cosas. La primera es cuáles son las necesidades de tu hijo y segundo, cuál es el comportamiento de tu hijo. Necesidades y comportamientos son dos cosas bien distintas. Por ejemplo, cuando tú tienes un bebé, cuando el bebé nace, uno está totalmente enfocado en las necesidades del bebé. Si el bebé llora, como a las 3 de la mañana, tú te vas inmediatamente a saber qué pasa. Y tienes que ver o pañal, o qué, o tetero, o frío, o un gasecito atravesado. Entonces tú haces toda la serie, pañal, tetero, bueno, supongamos que es el pañal, entonces le cambia el pañal. Lo acuestas, lo arrullas, lo acuestas y te vas a dormir otra vez, 3:30 de la mañana. Otra vez llora. Y te dices, Dios mío, ¿y ahora qué será? Te vas, levantas el bebé otra vez, lo tienes y ahora es el gasecito, ¡pah! Ya le salió el gasecito, listo. Lo acuestas, te vas tú a dormir tranquilo y de pronto otra vez y así toda la noche. ¿En qué te estás fundamentando tú para sostener al bebé? En la necesidad del bebé. Descubrir la necesidad. ¿Cuál es la necesidad insatisfecha? Y si tú descubres cuál es la necesidad, vas a poder darle una solución al bebé. Resulta que cuando crecen y son jóvenes, son adolescentes, nosotros castigamos es el comportamiento y no necesariamente, o sea, estamos más pendientes de que lloró, ¿no? Imagínate por un momento, ¿no? Que tú coges a tu hijo y a tu bebé y que llore a 3:30 de la mañana y tú vas y le dices, cállate ya o no te voy a dar de comer la próxima semana ni te llevo a McDonald's. ¿Qué va a pasar eso en el bebé? Nada. No tiene ningún efecto. Va a seguir llorando porque su necesidad no está satisfecha. Entonces los adolescentes son lo mismo, tú tienes que descubrir cuál es la necesidad, si él tiene carencia de afecto, si está sufriendo bullying, si está sufriendo soledad. En esta pandemia la gente está muy afectada, incluso los adolescentes, ¿no? Y sobre todo en este tiempo los que tienen menos de 15 años que no pueden salir ni entrar a ningún lado, para ellos está siendo mucho más difícil y eso genera en ellos pues depresión, ansiedad, puede generar migrañas o cosas así, pero algo que es importante es descubrir la necesidad. Cuando nuestros niños crecen, y creo que todos lo hacemos así, en lo que hemos estudiado y hemos aprendido en la vida es que el papá y la mamá influencian el temperamento de un niño tremendamente hasta los 7 años. Y luego hay varios libros que me gustaría darles a los que les gusta leer y prepararse y que no han sido papás o están siendo papás en la etapa temprana, y es el doctor Dobson, es un hombre de Estados Unidos que es psicólogo clínico y él tiene un libro de cómo criar a un varón y cómo criar a una princesa, y otro que se llama Preparémonos para la adolescencia. Estos son libros que trato de que todos los padres en la iglesia, cuando me preguntan y esto de sus hijos, yo les digo, estúdiate mira porque después de los 7 años la mamá empieza a tener en la vida del niño una influencia hasta cierta edad y el papá igual en la niña. Entonces, después de los 12 años hay como un cambio del rol. El niño empieza a coger un rol muy importante con su padre y la niña con su mamá. Pero también el padre aporta unas necesidades en la niña de cubrir varias cosas, lo mismo que la mamá en la vida del adolescente, pero ya es un rol bastante diferente. Entonces tenemos que aprender a descubrir qué etapa está viviendo nuestro hijo, prepararnos y saber qué es la influencia que yo como mamá le doy a mi hijo varón y cuál es la influencia que yo como mamá le doy a mi hija mujer, y lo mismo el papá, porque esto es algo que generalmente no nos preguntamos, siempre pensamos que el niño hay que darle la comidita, llevarlo a jugar, la ropita, que esté cuidadito, su salud, y eso es, pero no dimensionamos, sobre todo los que tenemos niños pequeños, y yo lo hablo porque me pasó a mí, nunca uno dimensiona todo el trabajo que está detrás de lo que se está formando en la vida de un niño. Hay papás que somos permisivos y otros papás que somos muy exigentes, pero tanto lo uno como lo otro va generando una falencia en la vida del hijo. Entonces tenemos que tener un equilibrio y saber que exigimos, pero también tenemos flexibilidad, o que podemos ser flexibles pero también exigir, y creo que eso se ve en la adolescencia. Déjame cerrar este tema con la palabra de Dios, porque resulta que la Biblia está hablando, es muy fuerte, ¿no? Cuando habla en Romanos 1, está hablando, esa es la fotografía del hijo malcriado, del hijo que no aprendió los principios de Dios, del hijo que se desvió
del camino y del mandamiento del Señor. Y mira los resultados, se vuelven necios. Una persona necia, bueno, antes de esto dice murmuradores, empiezan a criticarlo todo. Detractores, o sea que nada les parece. Aborrecedores de Dios, o sea que ya dicen, a mí no me hable de Dios, de su iglesia, de su Biblia. Injuriosos, o sea que no tienen respeto de las personas. Soberbios, tremendo, ¿no? Se vuelven arrogantes, ¿no? Altivos, dice la Biblia. Inventores de males, o sea, constantemente ya empiezan a pensar es cómo hacer el daño a las personas. Desobedientes a los padres, ¿te imaginas? ¿O te imaginaste que alguna vez la desobediencia iba a entrar en esta categoría también con los diferentes pecados? Aquel joven que no obedece, que cuando se le dice algo dice que sí, pero después no lo hace, que se compromete a hacer algo pero nunca responde, que nunca responde bien a la primera vez. Hay que corregir esa conducta en los hijos. Son desobedientes ¿a qué? A los padres. También dice aquí que son necios, o sea que no tienen sabiduría de Dios. Son desleales, no se cuenta con ellos. Sin afecto natural, ya no aceptan abrazos, caricias. No me toques, no me digas, no me beses. Implacables, ellos quieren juzgar duro a la gente, pero que no los juzguen duro a ellos. Sin misericordia, no tienen misericordia de los demás. Dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. De hoy en 8 días vamos a ver el tema de hijos desobedientes, hijos rebeldes. Y vamos a hablar acerca de esto porque creo que en esta cuarentena han salido muchas de las cosas que los hijos tenían ahí guardadas en sus corazoncitos y que no están bien porque están tapaditas allí, han estado tapadas con los amigos, el colegio, las clases de tenis, las clases de no sé qué, pero ahora vemos que hay una deficiencia en el carácter y en la formación de los muchachos. Entonces quiero bendecirte, pedirle a mi esposita que despida este programa. Si tú no tienes hijos, no importa, estás aprendiendo. Y si tus hijos ya están grandes, todavía es tiempo de que corrijas muchas de las cosas que puedes corregir si están bajo tu cuidado. Pues antes de terminar, quiero solamente dejar el punto que va a introducir el de la semana entrante. Y es que cuando nosotros corregimos a nuestros hijos tenemos que tener control de nuestras emociones. Y esto es algo que lastimosamente, y yo lo digo por mí misma, uno aprende demasiado tarde. El hijo primogénito generalmente es el que más sufre esto porque es el que nos desarrolla la paciencia, el que nos enseña a ser padres, es con el que comenzamos a descubrir qué es tener un hijo. Y en cada etapa generalmente nosotros tenemos de pequeños que pues ellos no es que hagan rabiar, pero generalmente la paciencia, hay cansancio, hay trasnocho, hay diferentes etapas en la vida del hijo que desarrollan que nuestras emociones puedan perder el control. Y muchas de estas emociones descontroladas hacen lo que la palabra dice en Proverbios capítulo 16, versículo 32, y dice que mejor es el lento, el que tarda en airarse que el poderoso. Y es como el carácter del Señor, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros somos al revés, somos rápidos para la ira y muy lentos en misericordia y en paciencia. Siempre que tú corrijas a tu hijo tienes que tener un control de tus emociones. Dicen que cuando nosotros gritamos a nuestro hijo es porque nuestro corazón está lejos y por eso gritamos, porque lo sentimos bien lejos. Entonces, controlar nuestras emociones es vital en medio de la enseñanza de nuestros hijos y el Señor nos la enseña. Entonces nunca pierdas el control de tus emociones, de utilizar palabras que luego te arrepientas, el dejar que la actitud inadecuada de tu hijo saque de ti la actitud inadecuada. Esto cuesta, hermano. Yo tengo, mi hija ya tiene 25 y Felipe tiene 21 y todavía a veces me cuesta cuando lo llevan a uno al límite. Pero creo que es algo que tenemos que ir cada día desarrollando, pidiéndole a Dios sabiduría y controlar nuestras emociones, porque si nos ponemos al nivel de ellos en pataletas, en histerias, pues no vamos a hacer nada, ya tenemos la batalla perdida si actuamos igual que ellos. Nosotros somos los que llevamos el control en el hogar y ellos tienen que saber que el control no lo tienen ellos con sus pataletas o nosotros con nuestros gritos o nuestras histerias, sino que el control está bajo la guianza de Dios, la guía del Espíritu Santo, pero también una comunicación acertada y una manera de corregir adecuada de la manera, la actitud, lenguaje verbal, palabras, actitud de la cara, no bravo, no esto, sino una actitud adecuada. Entonces esto es para que lo tengamos en cuenta para lo que vamos a introducir la semana entrante. No olvides
que ser un padre o una madre es un reto donde vamos creciendo al tiempo que nuestros hijos van creciendo y es un reto para toda la vida. Padre, oramos, Señor, en esta noche por cada pareja que nos está escuchando, cada persona que está oyendo este mensaje, Señor. La escuela de padres no es fácil, Señor, es una escuela que comienza cuando nuestros hijos nacen, Señor, y creo que termina hasta que nosotros partimos, Señor. Y yo te pido que tú nos des la sabiduría para tener un frente unido, Señor, para poder enseñar los principios que tú quieres que cada uno de nuestros hijos tenga, Señor, que podamos tener claridad como padres para enseñar a nuestros hijos, para enseñarles los límites, para nunca corregir un límite que no hemos puesto, Señor, y también para que ellos puedan reconocer que nuestra manera de disciplinar no está guiada por nuestras emociones, por la ira, por las palabras grotescas o las groserías, en lenguaje verbal o en lenguaje físico, Señor, del cuerpo, sino que podamos tener una corrección adecuada conforme tú lo haces con nosotros, Señor, que seamos grandes en misericordia y lentos para la ira, pero con la firmeza que tú nos das. Te bendecimos y bendecimos cada hogar, cada matrimonio, cada uno de los hijos, Señor. Reconocemos que para estar casados y felices necesitamos unos hijos que estén bajo tu guianza, tu sabiduría, bajo el control de Dios y bajo la cobertura y la mayor influencia que podemos tener en nuestras vidas, que eres tú, Señor Jesús. Te bendecimos y te damos gracias por esta noche. Bendice a cada persona que nos está oyendo y su familia en el nombre poderoso de Jesús. Te deseamos una feliz noche. Y por favor, alienta a tu hijo, a tu hija, a que asistan al grupo de jóvenes. Siempre hay un líder allí que está pendiente de las necesidades de tu hijo y es importante que tú lo alientes. Es decir, que estés pendiente, que le digas, ingresa por favor a las reuniones, ¿qué te dijeron hoy? Hijo, hija, ¿qué aprendiste? Si tu hijo está entre los 14 años y los 30 años, qué bueno que pueda participar de las reuniones de jóvenes de la iglesia. Queremos que tú estés allí detrás, pendiente y también retroalimentándole, ¿no?, de lo que está recibiendo en el ministerio juvenil. Que Dios te siga bendiciendo. Nos vemos en 8 días en Casados pero Felices. Feliz noche.